Bienvenidos nuevamente a este taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía, la escuela y sus retos. Hoy los quiero saludar a todos, Ernesto, con un pasaje de Aristóteles en esa obra que muy pocos se han atrevido a traducir al castellano, el título pues, que se llama Parva Naturalia. Es uno, y en concreto quiero leer un pedacito de uno de los libros que está dedicado al asunto de la memoria y el recuerdo. En castellano, pues la traducción que yo encontré no habla de recuerdo, sino de reminiscencia, pero quiero hablar de recuerdo yo. Y bueno, dice Aristóteles, el que tenga un recuerdo infiere que anteriormente ha visto o escuchado alguna cosa o experimentado alguna expresión semejante y es como una especie de búsqueda. Pero esto ocurre naturalmente y solo a aquellos seres que poseen la facultad de querer, pues la voluntad es una especie de razonamiento. Hola, sí, Ernesto, ¿cómo estás? Antes de darte paso con la pregunta. Bueno, claro que ya con ese preámbulo me pusiste en otra onda, pero no quiero dejar de saludar eh, invocando un par de sabores agridulces que me quedaron de hace 8 días. El primer asunto que espero que todos los oyentes gentilmente corrijan el error al que yo los induje, porque no, el mito no es Sísifo y Galatea, sino Pigmalión y Galatea. El lapsus no es ni gratuito ni relevante. Por supuesto que el otro gran mito que prefigura o contra el cual los maestros tenemos que pensar es el mito de Sísifo. Pero eso es otra historia. Hace 8 días me refería en particular a que ese día amanecí invadido por el mito de Pigmalión y Galatea. Y el otro sabor que me quedó amargo es ya un saborcito de respecto del texto del Diamante de Villasola que tú nos trajiste aquí y en particular me aportaste a mí, porque después obviamente salía a buscarlo y a leerlo completo, y en efecto ese texto tiene un valor infinitamente mayor de lo que yo pude intuir hace 8 días con tu sola mención recortada. Digo recortada, no, tú quisiste centrar la atención, pero ese texto se desenvuelve, resuelve el problema del maestro de Villasola, el lapidario de Villasola, lo resuelve justamente sobre la base de lo que decía yo, y es que el maestro jamás tiene acceso al carácter del sujeto, sino solamente a la tensión que logra crear en el, en el, en el ambiente de aprendizaje, que es lo que él tiene que tallar, esa tensión. El maestro de Villasola, el Diamante de Villasola, se lo recomiendo a todos los maestros del mundo y ojalá también a los padres de familia. Qué bueno, Ernesto, y vamos a ver si el pasaje con el que quiero enmarcar hoy también resulta igual de estimulante. Porque bueno, retomo pues la idea de Aristóteles, el recuerdo ocurre naturalmente y solo aquellos seres que poseen la facultad de querer, pues la voluntad es una especie de razonamiento. Porque lo que quiero que conversemos hoy es, bueno, ¿usted qué piensa? ¿Tiene sentido seguirle pidiendo a los alumnos de hoy que aprendan de memoria? No solo los de hoy, no hay otra manera de aprender. Y voy a elevarme hasta Aristóteles, pero también a retomar los experimentos didácticos que a lo largo de mis 50 años de experiencia he podido sistemáticamente
validar. Dice, muy concreta y fuera de discusión, dice Aristóteles, el recuerdo solo está naturalmente en los seres que pueden desear. ¿Sí? Y en efecto, incluso el tránsito del griego, que es anamnesis, al latín, que es recordare, el recordar es literalmente volver a poner el corazón en algo que pasó. Recordare es volver a cargar con el afecto, no con el pensamiento, ni con la imagen, sino con el afecto. De manera que, bueno, eso dicho así, entonces ahora sí podemos preguntar qué significa aprender de memoria. Es la única manera de aprender. El verbo aprender, todos lo sabemos, quiere decir agarrar, conquistar, lograr, tomar para sí algo que está ¿dónde? Y ese es el problema de todas las didácticas que se levantaron contra el memorismo. Lo que hicieron fue, lamentablemente, deshumanizar la tarea de enseñar y de aprender. Porque si no tengo adentro en mi corazón aquello que tengo que aprender, todo lo demás me sale sobrando. Es la tesis de Platón, sobre la que en los últimos 12 años, más de 12, 14 años, la pedagogía libertaria en el Gimnasio Internacional y en otras partes ha estado trabajando sistemáticamente. Y es que con Platón hemos dicho, todo aprendizaje viene de adentro y crece hacia afuera. ¿Cuál es ese adentro? El afecto. Bueno, ahí en ese tema sí, pues nos podríamos quedar una hora más, una semana entera de todas las experiencias y las sistematizaciones que en 50 años he tenido ocasión de acumular para sostener. La única manera auténtica de aprender es aprender desde la memoria. Bueno, y en ese tipo de ejercicios que yo creo que si surgieron esos movimientos pedagógicos anti-memorización, es porque de alguna forma, pues pregunto yo, si ocurría una forma de, no sé si decir esta palabra, pues, pero como una forma de violencia contra los aprendices, cuando los hacíamos memorizar fórmulas infinitas, no sé, las tablas, que muchos chicos finalmente no aprendían a multiplicar, sino simplemente memorizaban las tablas, o bueno, no sé, quiero tirar por ahí un poco, porque en algún caso la memoria sí como que genera lo contrario al efecto, ese ejercicio memorístico genera lo contrario al afecto, ¿o qué? Es largo, es complejo, es sutil el campo minado de la memoria. Solo voy a invocar aquí un experimento que fue muy, ¿cómo se dice? Muy resonante. Iba a decir ruidoso, pero no, resonante. O sea, todo el que estuvo al lado de ese experimento dijo, uy, ¿cómo es que no hemos caído en cuenta de eso? Un colegio muy venerable de Colombia, de más de 300 años de tradición. Entre sus tradiciones hay una oración a la Santísima Virgen, para ponerlo en esos términos, que todos los estudiantes de ese colegio, desde hace más de 300 años,
300 años, sí, la colonia. Ah, sí. ¿Sí? Todos los estudiantes del primer grado de ese colegio lo aprenden y lo recitan todos los días, toda la vida. Pero claro, hace 300 años los estudiantes de primer grado de ese colegio tenían normalmente 18 años. Hoy día, en ese entonces, esto es una experiencia de hace muchos años en mi carrera. Hoy día, los estudiantes de primer grado que llegaban a ese colegio cuando yo estaba vinculado ahí, tenían 5 años. ¿Qué le dice a un niño de 5 años? No a un niño, a una camada de niños, porque además son 120 niños cada año. A una camada de niños de 5 años, la mayoría de ellos hijos ya de familias, no voy a decir que ateas, pero sí descreídas. ¿Qué le dice una oración acuñada en la época de la colonia? Sin cambiarle una coma, tal como está acuñada desde entonces. ¿Qué le dice a un niño de hoy, del año 80 y largos, que era cuando estábamos haciendo ese experimento? Nada, aparentemente. Mentira, le dice todo. ¿Sí? Ese experimento con las profes de preescolar que vinieron a quejarse, ¿por qué nos obligan a enseñarles de memoria semejante cosa? Así que venga, lo vamos a experimentar. Para ello, con ese grupito de profes, les hice un pequeño trabajo teórico y se lo recomiendo a todos los que tengan la posibilidad, leer un hermoso texto que se llama de Bettelheim, ¿cómo se llama? La alegría de leer, no, pero es aprender a leer, se llama el texto. El texto es desde la primera letra hasta la última, es una pasión bellísima. Y bueno, cuando tengan acceso a ese texto, van a entender por qué el aprendizaje es ante todo aprendizaje de memoria. Ahora bien, pusiste una objeción muy clara. Hay toda una época en que la escuela se convirtió en tortura para la inmensa mayoría de sus niños de 6 y 7 años que tenían que aprender de memoria las tablas de multiplicar. Y nunca las aprendieron y de ahí para adelante sacaron un trauma contra las matemáticas. Sí, eso es cierto. En esa misma época en que yo estaba haciendo ese experimento, un poquito antes incluso, desde un poquito antes, hasta cuando la escuela renunció literalmente a enseñar matemáticas. Literalmente. Los aprendices escolares que hoy logran entrar en matemáticas, en buena parte es a pesar de las enseñanzas triviales que la escuela, enajenada del recuerdo, enajenada de la voluntad y enajenada del deseo, porque es que ese sí es el problema, ¿sí? Enajenada del deseo, no les enseña nunca matemáticas, porque lo que les enseña es a que tiene que aprender a sumar y restar para que en la tienda no lo estafen. Nunca ningún tendero los va a estafar. Eso es una mentira rotunda. El problema es ese. Esos movimientos pedagógicos renunciaron y sucumbieron ante el adocenamiento de la época que enajenó al hombre de su deseo, al ser humano y en primer lugar a los niños, llenándolos de hiperestimulaciones. Ya en ese momento lo decíamos claro, asociadas a la televisión.
que por definición es un lenguaje sin corazón, es un lenguaje mecánico, automático. Ustedes oyen un traductor de... Pues no, todo eso es un lenguaje artificial que no tiene corazón. Mucho que... Porque bueno, si eso era en tiempos de la televisión, digamos, donde voy a romantizar, me voy a atrever a romantizar la televisión, donde la televisión aún así tiene unos ritmos. El noticiero es a las 7, la telenovela es a las 8, bueno, todo esto, la televisión tiene unos ritmos. Ahora pues voy a ser más atrevido todavía, donde casi que el tetero ha sido reemplazado por el celular, que eso es ahí sí que se pierde cualquier pulso, cualquier corazón del lenguaje. Entonces, yo no sé, entonces ahora lo cambio la pregunta, ¿es posible enseñar de memoria hoy? Solo es posible enseñar de memoria, pero cuidado, hay que prohibirse todos a sí mismos y todos entre todos, hay que prohibirse pensar que todo tiempo pasado fue mejor. No es que el niño de hoy, que en el mejor de los casos tiene al celular, es una competencia del seno materno, es una competencia, pero en la mayoría de los casos ya ni eso, que ya el celular reemplazó al seno materno. No es que el niño de hoy no tenga, o que la crianza de hoy no tenga corazón, es que el corazón hoy está configurado de manera distinta, y es lo que los maestros, pues no solo los maestros, pero pues aquí nos ocupa es los maestros, tenemos que estudiar e investigar. Y en ese sentido, la última frontera, que apenas estamos terminando, tú me acompañas en el seminario hacia una didáctica de la nueva ciencia, tú lo recuerdas, estamos apenas formulando una hipótesis para responder a esta pregunta un poco nihilista tuya. ¿Es posible hoy enseñar de memoria? ¿Cuál es esa hipótesis? Tú lo recuerdas, que lo discutimos. La inteligencia no está en los resultados, sino en las preguntas. Pero las preguntas son hijas de la fantasía, no del discurso autoritario que un maestro o quien quiera que sea le impone al sujeto. Sí, yo puedo llegar y decir, bueno, vamos a preguntarle a la ciencia cómo se produce una sal. Entonces hago toda la parafernalia. Eso es falso. Eso no es así. Es mucho más exigente. Y volvemos a lo mismo. Cuando tú tienes alumnos aventajados, el camino no es darles a ellos trabajos o tareas o desafíos más complejos o más abarcadores, sino tensionar el entorno en el que él y los demás de su grupo viven. Y ese tensionamiento es el asunto de inquietar los corazones. En cada edad es distinto, pero la inteligencia está en las preguntas que cada quien tiene que sacar de su fantasía, no de ChatGPT. Creo recordar en este momento una expresión que utiliza Agamben, que en su momento no me gustó mucho porque pensé que era de alguna manera paidocentrista, pero ahora entiendo, no es paidocentrista, es simplemente el curso de la historia, porque él pone, ahí están las cosas de la memoria, recuerdo que está entre paréntesis, recuerdo en qué punto de la página, pero no recuerdo el libro en este momento. Dice Agamben que la infancia son los que tienen la importantísima tarea de juzgar lo que es recordable y lo que no lo es. Y ahora le doy un nuevo sentido a eso que en su momento no me gustó tanto. Insisto, recordable. Lo que nosotros aquí
tú lo sabes, lo llamamos el criterio de la buena enseñanza es su memorabilidad. Los chicos deben, pues el buen maestro se propone es justamente eso, que lo recuerden, no a él, a la persona, sino la experiencia de navegar en las fantasías. Bueno, esto fue el taller de esta semana. Recordemos a los nuevos miembros que se están sumando a nuestra comunidad. Se suman esta semana Camila, Claudia, Dani y bueno, algunos otros profes desde la institución educativa Entre Ríos. Y además quiero hacer una mención muy especial a el Consejo de Padres del Gimnasio Internacional de Medellín, que esta semana emprendió una tarea de difusión de nuestro podcast muy grande. Se notó ahí mismo en los números de nuestro programa la tarea del Consejo de Padres del Gimnasio, entonces bueno, muy agradecidos con ellos. Además quiero mencionar a Ricardo León Gómez, que nos dejó un comentario muy atinado y muy perspicaz sobre algo que se quedó en punta de nuestro programa anterior, y nos alegra mucho porque bueno, ese es el tipo de escucha que queremos despertar en nuestros oyentes. Para despedirnos, acuérdense por favor de suscribirse, de hacer clic en el botón de me gusta. Qué rico que si les gusta este capítulo y alguno de los anteriores, piensen en otra persona que se lo pueda compartir y se lo manda, y entre todos este espacio va ganando terreno. La semana entrante, que será nuestro 10º programa, ya les había dicho la semana pasada, tenemos preparada una sorpresa muy rica que seguramente todos nuestros oyentes van a disfrutar, y les anticipo que tiene que ver con un invitado muy autorizado en el tema que queremos conversar con él. Esto fue el taller y los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar.